Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Rincón Podcast. El día de hoy, luego de un tiempo sin charlas, tenemos nuevamente entrevista. Esta vez nuestro invitado es David Monteagudo, preparador físico español, que actualmente forma parte del Bars de la Liga de Kirguistán y cuya experiencia también se ve reflejada en experiencias en su propio país, en Lituania, Portugal y China. Le damos la bienvenida a David y procedemos a preguntarle cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol. Pues bueno, yo creo que mis inicios en el mundo del fútbol son un poco los de cualquier niño de mi edad, ¿no? Desde muy pequeño corriendo detrás del balón, jugando en los descansos y en el recreo del colegio, en educación física deseando que el profesor o la profesora dijese que ese día tocaba fútbol, ¿no? Después mucho fútbol en la calle, ¿no? Delante de mi casa teníamos una plaza, la seguimos teniendo, en donde me he pasado horas y horas jugando en invierno hasta que caía el sol y un poquito más, y en verano hasta la hora de la cena, que me llamaba mi madre para subir a cenar. Intentaba cenar lo más rápido posible para cuanto antes volver a bajar y seguir jugando al fútbol hasta bien entrada la madrugada, ¿no? Ya a partir de ahí, yo comienzo en el fútbol federado a partir de la edad de cadete, ¿no? Cuando ya tengo 14 años en mi caso, ¿no? Porque antes en mi ciudad, en mi población, que es el Barco de Valdeorras, no existía ningún club federado, ¿no? De fútbol, ni de fútbol sala tampoco. Entonces ahí es cuando comienzo, ¿no? En el fútbol federado he hecho 4 años hasta que tomo la decisión de irme a estudiar fuera, ¿no? Ya por la edad, que es donde comienzo mis estudios de ciencias del deporte y de la actividad física, ya con un objetivo y, entre comillas, un sueño muy claro, que era el de algún día poder llegar a ser preparador físico en el fútbol profesional, ¿no? A partir de ahí, y gracias a mis estudios de ciencias del deporte, pues paso un año en el equipo sub-16 del Real Club Deportivo de La Coruña. El año siguiente participo de manera más externa con diferentes deportistas y con un club de fútbol sala. Y ya cuando llega el COVID, después de un parón de un año, reemprendo otra vez, digamos, mi carrera deportiva como preparador físico y me uno otra vez al club de mi ciudad, ¿no? Al Centro de Deportes Barco, que por aquella época competía en la extinta tercera división española. En este club paso los siguientes 4 años, hasta finales del 2022, cuando ya en el 2023 recibo la llamada para ir a trabajar al fútbol profesional, en este caso a Lituania, de la mano de Pablo Villar, que ya había estado el año anterior allí. Y nada, una vez allí, pues de allí saltamos a Primera División Portuguesa, ¿no? Al Fútbol Club Vizela, en el que estuvimos 7 meses, hasta diciembre del 23. Después de la Liga Portuguesa fuimos a trabajar al fútbol chino, al Mitsu Haka. Después de acabar nuestro trabajo allí, pues me he ido a trabajar a Kirguistán, a un proyecto muy ambicioso en su momento, que lo que a mí me trasladan es que quieren competir por la Liga, por ganar la Premier League en su primer año de creación. Cuando yo llego al club están terceros y, por fortuna, conseguimos este objetivo, que no fue otra razón la que me llevó hacia allí. Y actualmente pues me encuentro otra vez con Pablo Villar, que podríamos decir que es algo así como mi padre futbolístico, o mejor, mi hermano mayor futbolístico, en Arabia Saudí. David, todo este recorrido que comenta me lleva a preguntarte cómo crees que factores como la cultura y la religión pueden influir en el deporte, especialmente en el fútbol. Pues a ver,
La respuesta rápida y directa es que estos factores influyen entre bastante y mucho, ¿no? Que aunque el fútbol se juega en todo el planeta, en cada país o en cada región tiene sus particularidades, ¿no? No es lo mismo entrenar en un país de tradición cristiana católica, como puede ser España o como puede ser Portugal, que entrenar en países de tradición musulmana, ¿no? Como ha sido mi última aventura en Kirguistán, que es un país eminentemente musulmán, pero en el que también existe una gran población de cristianos ortodoxos, como entrenar ahora mismo en Arabia Saudí, ¿no? Que es un país 100% musulmán y en el que tiene un arraigo a sus creencias y a su práctica religiosa pues predominante, ¿no? Eh, este tipo de influencias pues lo podemos ver tanto desde el punto de vista de los horarios de entrenamiento, ¿no? Como puede ser en estos países musulmanes. Es muy importante y es fundamental que los horarios de entrenamiento se adapten a los horarios, por ejemplo, en este caso de rezo, ¿no? Que están ya concertados con antelación, como en otros detalles, como puede ser ahora en la siguiente parte de la temporada, que va a ser el Ramadán a partir del final de febrero, en el que, en el que los partidos ya se empiezan a jugar siempre a la noche, para que el jugador siempre tenga ese espacio a partir de la puesta del sol para poder volver a nutrirse, a alimentarse y a estar en unas condiciones lo más óptimas posibles para su seguridad y para la calidad del juego, ¿no? David, ¿qué tal tu experiencia en Kirguistán? Para los que nos escuchan y no ubican este país, hablamos de una nación montañosa ubicada en Asia Central. Sobre mi experiencia en Kirguistán, la verdad es que solo tengo buenas palabras, ¿no? A mí me contacta el que iba a ser el entrenador del equipo, aún no era oficial, pero ya estaba todo cerrado porque lo que quería era unir un preparador físico europeo con experiencia de fútbol profesional y a poder ser español al proyecto. El objetivo primario era conseguir el título de liga y poder clasificar la temporada que viene a la competición continental en Asia. Y con ese objetivo, pues yo me uní, me pareció atractivo, una otra experiencia exótica y lo conseguimos, lo conseguimos. Trabajaste con Pablo Villar en China. ¿Cómo se dio tu llegada a este país, David? Sí, yo cuando fui a trabajar a China, fui a trabajar de la mano de Pablo Villar, fui formando parte de su cuerpo técnico y, y nada, la principal razón que provocó que fuésemos a entrenar allá a la Superliga China, que es una liga a nivel de recursos económicos, de infraestructura, organizacionales muy, muy top, fue que estábamos trabajando en aquel momento en la primera división lusa, ¿no? Portuguesa, y que el trabajo que habíamos estado haciendo hasta aquel momento había sido muy bueno. Habíamos estado compitiendo, el equipo había competido muy bien contra todos los rivales, tanto los equipos más grandes como los de nuestro nivel, ¿no? Y gracias a eso, pues nos dieron la oportunidad de ir a entrenar allí a la Superliga China. ¿De qué manera llevas estos contrastes, David? Hablando del cambio entre países muy distintos entre sí en cuanto a costumbres, a formaciones, a trabajo. La verdad es que el tema de los cambios lo llevo muy bien. Yo creo que ya después de tantos países, de haber pasado por diferentes clubes y diferentes culturas, habiendo entrenado a jugadores de nacionalidades muy dispares, el tema de la adaptación al cambio ya está incluida como una parte fundamental de nuestra metodología, ¿no? Porque al final tú cuando llegas a otro país tienes una cierta obligación de primero observar
y segundo, adaptarte a todas esas dinámicas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, eh, pasando por la parte futbolística a la parte más, digamos, social o psicológica del individuo, ¿no? Y eso ya después de tanto tiempo, pues ya lo damos por hecho, ¿no? Y ya forma parte de nuestra manera de ver el entrenamiento. Sí, David, eso que me comenta me parece sumamente pertinente. De hecho, es algo con lo que se ha coincidido con muchas personas con las que le he hecho esta pregunta, hemos conversado y hemos llegado a ese punto. Y sí me parece interesante, pues. Saltando a otro punto, David, quisiera preguntarte deportivamente, ¿cuál es tu metodología de trabajo? Sobre la metodología de trabajo, es complicado resumirlo en una sola entrevista, ¿no? De todas formas, lo que te puedo decir es que mi metodología de trabajo es una metodología ecléctica, ya que yo intento añadir y hacer míos todos los recursos, todas las estrategias, todas las tendencias que van saliendo y que yo veo que me pueden aportar un extra, ¿no? Que me pueden ayudar a mejorar. Por otro lado, mi metodología también la podría caracterizar como muy dinámica, ¿no? Ya que entrenamiento a entrenamiento, microciclo a microciclo, sigo haciéndome preguntas y sigo reflexionando sobre en qué se puede optimizar el proceso, en qué se puede mejorar el trabajo diario, en todas las vertientes, ¿no? Y por último, yo creo que la metodología de trabajo también tiene que ser adaptativa, ¿no? Al final, habiendo trabajado en contextos muy diferentes, eh, es fundamental el conocer ese entorno, esos recursos, las necesidades, los objetivos a la hora de planificar y programar el trabajo diario, ¿no? Dicho esto, puedo afirmar que la principal influencia que yo tengo en mi metodología de trabajo al final viene del entrenamiento estructurado, ¿no? Que es ese entrenamiento que viene de la Escuela de Barcelona, en el que Paco Seirulo fue su, digamos, su buque insignia y que al final define al futbolista en este caso pues como un ser hipercomplejo, ¿no? Formado por diferentes estructuras y que estas estructuras eh, interaccionan e interactúan entre ellas continuamente, ¿no? Poniéndolas todas a un nivel, podemos decir, similar. Entonces, a partir de estas premisas, ¿no? De estas cuatro estructuras principales, que son la estructura condicional, la estructura coordinativa, la estructura cognitiva y la estructura socioafectiva, pues a partir de ahí es en función de todos esos factores que he mencionado anteriormente, puedes planificar y programar para, en cierto modo, eh, equilibrarlas lo máximo posible, ¿no? Habrá jugadores o habrá equipos que precisen más entrenamiento, digamos, orientado a una estructura, intentando, digamos, aislarla o potenciarla de mayor manera, y habrá otros equipos en los que digamos que la aproximación tenga que ser más equilibrada. Si hay algo que trae estas múltiples experiencias en países tan distintos, de una carrera como la tuya, son anécdotas, son vivencias, son experiencias. Por eso quisiera preguntarte, David, ¿hay alguna experiencia en particular que te haya llamado la atención, haya resaltado en todo este recorrido? La verdad es que anécdotas hay muchas, ¿no? Y es difícil quedarse con una, pero bueno, si tuviera que elegir, elegiría la vez que nos tocó representar a China, ¿no? En un campeonato internacional. Al poco de llegar nosotros a China, había habido un partido amistoso en el que jugaba China contra Hong Kong, ¿no? Con todo digamos, con todo el contexto político y toda esa rivalidad que existe alrededor de ese partido, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que China por primera vez perdió contra Hong Kong. Entonces eso en China, que es un país de 1.000 y pico millones de habitantes, es una vergüenza, ¿no? Y al poco de este partido, nuestra región en China, que era la región de Guangdong, la región en el sur, que es la región fronteriza precisamente con Hong Kong,
pues recuperaba una copa que se habían jugado ya desde hace muchos años, que era la Copa Guangdong Hong Kong. Y en esa copa lo que hacían era jugar un combinado, una selección de la provincia de Guangdong contra la selección de Hong Kong, ¿no? Y por casualidades de la vida, bueno, por los hechos, porque estábamos haciendo un buen trabajo en pretemporada y demás, decidieron que fuéramos nosotros los que íbamos a representar a China contra Hong Kong. Entonces, claro, preparamos en mitad de la pretemporada con nuestro club, vinieron numerosos jugadores de otros clubes, ¿no? Con los que estuvimos preparando esta copa, porque sí, era una copa, digamos, aunque es un torneo oficial, ¿no? Por la FIFA, no tenía nada que ver con nuestro club, pero bueno, lo preparamos como si nos fuese la vida en ello, porque sabíamos que si no ganábamos el torneo ya empezábamos con mal pie y sabemos cómo funciona esto del fútbol, ¿no? Entonces, nada, preparamos esas 3 semanas de pretemporada para el torneo y fuimos a jugar a Hong Kong, ¿no? Allí en el Estadio Nacional, el Mong Kok, fuimos allí a jugar, ya fuimos el día anterior, claro, Hong Kong una ciudad espectacular, y nada, fuimos al partido, jugamos, no estuvimos demasiado finos, ¿no? El estadio estaba a reventar, muchos cánticos contra nosotros, ¿no? Se convirtió al final un partido muy politizado y nada, el resultado no fue el deseado, acabamos 2-0. Pero claro, era torneo ida y vuelta, entonces la vuelta la jugamos a la semana siguiente en Guangzhou, que es la capital de Guangdong, y conseguimos ganar el partido, acabó el tiempo reglamentario en 3-1, por lo que fuimos a los penaltis y conseguimos la copa tras los penaltis. Entonces todo acabó como una historia feliz, pero bueno, nunca sabremos lo que hubiera pasado si no hubiéramos ganado aquella eliminatoria, ¿no? Aquel partido. Y entonces nada, guardo un recuerdo muy grato, guardamos todo el equipo técnico porque fue una experiencia excepcional el poder ir a jugar a Hong Kong, un torneo internacional, y encima haber salido campeones. Y ya para terminar, David, ¿cómo evalúas tu carrera en general? ¿Puedes comentarnos algunos momentos que hayan más resaltantes o especiales para ti o para el equipo? Sinceramente, la valoración que yo hago de mi carrera es extremadamente positiva, ¿no? Eh, yo para mí, y en el momento de mi vida que estoy, que todavía apenas acabo de cumplir 30 años, ya he superado con muchas creces las expectativas que yo podía tener del mundo del fútbol a estas alturas, ¿no? Mi objetivo primario era poder dedicarme profesionalmente al fútbol. Y actualmente ya he cumplido con muchas creces todo ese objetivo, ¿no? Y me sigo marcando nuevos objetivos, pero no pierdo de vista el yo de cuando comenzaba, ¿no? Con digamos, mi humilde objetivo, y sigo mirando hacia adelante, ¿no? También en esta línea, si me tuviese que quedar con un momento, pues muy complicado, ¿no? Para mí me puso muy alegre, muy feliz, cuando gané hace poco la primera división allí en Kirguistán, ¿no? Que aunque sea un país pequeño, pues bueno, es el primer título de una primera división, la primera vez que gano una primera división, una liga en el fútbol profesional, ¿no? Que además tiene mayor importancia cuando, cuando es el primer español en la historia que consigue un título de liga en la región de Asia Central, ¿no? Que incluye varios países. Y si me tuviese que quedar con otro momento también, que para mí fue muy importante, fue el día en el que jugamos en Portugal, jugamos en casa contra el Benfica, que al final es históricamente en Europa, uno de los clubes más importantes que ha habido y que habrá. El estadio estaba a reventar, aunque la mayor parte de los adeptos, aún en Portugal, aún siendo jugando en casa, era en nuestra contra, pero aún así me quedo con ese partido, pues por la importancia del rival, ¿no? Bueno, David, agradecerte por estos minutos, por esta charla, por habernos cortado tantas experiencias que has vivido a lo largo de tu carrera
Y resaltar también esto que comentas de ser el primer entrenador español en lograr un título en algún campeonato de Asia Central. Felicitaciones por eso. Y nada, al público en general, invitarlo a que estén pendientes de los próximos videos que estaremos subiendo y agradecido a todos los que nos ven.